El día de hoy vamos a ver acerca de los diseños factoriales 2 a la k y 3 elevado a la k. En este tipo de diseños varía un poco en relación a los diseños factoriales a por b, a por b por c y mixtos. ¿A qué me refiero? Que en los diseños a por b y a por b por c, nosotros determinamos los mejores valores de los niveles o los mejores tratamientos a través de la prueba de medias o la prueba de rangos múltiples. Específicamente, estos diseños factoriales se utilizan para estudios de optimización de procesos, que es muy aplicable en ingeniería agroindustrial. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver estos diseños. Estos diseños factoriales son dos aracaos llamados diseños completos. eh, Son muy útiles cuando el número de factores de estudiar está entre 2 y 5 factores. El rango en el cual se encuentra un tamaño de unos 32 tratamientos, que es manejable por el del experimentador. Con un diseño 2 a la 2 se estudia el efecto de dos factores, que es el factor A y el factor B, considerando dos niveles cada uno. De ahí viene su nombre de 2 a la 2. Y cada réplica de este diseño consiste en 2 a la 2 o cuatro combinaciones o tratamientos. Las notaciones, muy importante de conocer esto. Existen diferentes maneras de expresar este diseño 2 a la 2. Entonces, vamos a tener 7 maneras de expresar. Uno de los más utilizados es el diseño de utilizando signos. Es el signo positivo y el signo negativo. El signo positivo significa que se está trabajando en los niveles altos de un factor. Si en caso tenemos dos signos positivos, significa que estamos trabajando en los dos niveles altos de cada factor. En el principio tenemos los signos negativos, significa que estamos trabajando en el nivel bajo de un factor y el nivel bajo del otro factor. Si asomos signo positivo y signo negativo, da a conocer que se trabaja en el nivel alto de un factor y en el nivel bajo del otro factor. Este es uno de los más utilizados. También se puede escribir entre ceros y uno. Cero significa que está en el nivel bajo y uno significa que está en el nivel alto. También tenemos menos uno y uno. Cuando es menos uno significa que está en el nivel bajo y cuando es uno significa que está en el nivel alto. También es importante conocer la notación de yates. En este sentido, nosotros vemos que utiliza entre paréntesis el 1, luego A, B y C. A, B y AB. ¿Qué significa el 1? Significa que los dos factores están en sus niveles bajos. De ahí viene el 1. ¿Y qué significa el AB? Significa que los dos factores están en su nivel altos. Esto es que cuando no aparece una letra del factor que corresponde, significa que está en su nivel bajo. De ahí el nombre de la notación de yates. Muy bien. Si nosotros trazamos una figura para explicar esto, vemos que en la parte inferior izquierda tenemos los dos niveles bajos de cada factor. Menos uno, menos uno. El menos uno, aquí está el factor A, y el menos uno, aquí está el factor B. ¿Qué significa esto? Que está en el nivel bajo del factor A y el nivel bajo del factor B. Y entre paréntesis se pone la notación de Yati, que es uno, que representa los niveles bajos. Si nos movemos acá, aquí encontramos solamente la letra E y solamente encontramos el 1 positivo. Si no aparece la letra B, solamente aparece la letra A, significa que al no estar presente la letra B, esta se encuentra en su nivel más bajo. Es por esto que en la notación tenemos 1 y menos 1. Nos indica que el factor A está en su nivel alto y el factor B está en su nivel bajo. Si nos vamos a la letra B, vemos en cambio menos 1 y 1. Menos 1 corresponde al factor A y 1 corresponde al factor B. Como menos 1 está negativo, es decir, en su nivel bajo, no aparece en la notación de Yates. Solamente aparece siempre el nivel que está en su nivel alto. Como es en el caso aquí, en la parte superior derecha, en la esquina superior derecha, donde vemos que AB muestra el nivel alto de un factor y el nivel alto del otro factor. Entonces, ¿dónde se realiza el estudio experimental? En esta región comprendido en el cuadrado. Las conclusiones se obtienen en el experimento solamente en esta región, debido a que es la región experimental. Ahora,
Este tipo de diseño tenemos que calcular los defectos. ¿Y cuáles son los defectos que presenta este diseño? Son tres. Es el efecto del factor A, el efecto del factor B y el efecto de la interacción. El factor A está dado por su contraste. En su contraste, debido eh, a que corresponde a dos factores y por el número de datos, tenemos que el factor A más el factor AB menos el factor B menos uno me da el efecto solamente del A. Aquí vemos que el factor A está a su inicio. Un contraste por concepto tiene que dar cero. Y en el factor B tenemos el 1 sobre 2 a la n, el factor B más AB menos A y menos uno. Esto nos permite calcular los efectos. En cambio, para la interacción tenemos del factor A del AB más uno menos A y menos B. Esto me permite calcular el efecto de las interacciones. El contraste por concepto es una combinación lineal de la forma que va a la sumatoria de cada uno de los contrastes de las respuestas correspondientes. Entonces, la sumatoria, la suma de cuadrado está dado por la sumatoria de cada uno de los constantes por la variable elevado al cuadrado dividido para la sumatoria de cada uno de los contrastes. Los contrastes que corresponden a los efectos AB y AB están dados por el contraste de A más AB menos B menos uno, B más AB menos A menos uno y AB más uno menos uno. ¿Y por qué se denominan contrastes? Porque son combinaciones lineales, donde los coeficientes van a sumar cero. Si nosotros tenemos aquí, tenemos que el A es uno, más AB también es uno, menos uno y menos uno tenemos cero. Aquí tenemos uno más uno, menos uno y menos uno, cero. Uno más uno, menos uno y menos uno, cero. Entonces, por concepto, el contraste nos va a dar el valor de cero. Ahora, consideramos que hay tres efectos de interés. A ver si, muy bien. ¿Cómo calculamos los contrastes? Eh, Podemos utilizar la tabla de signos. La tabla de signos se construye a partir de la matriz de diseño multiplicando las columnas que intervienen en la interacción a calcular. Por ejemplo, tenemos que, en el caso de Yatis, tenemos que menos por menos da más. Pues aquí tenemos más por menos da más. Entonces aquí en estos casos vamos a ver que cada uno de los factores que están asomando están correspondiendo a su, a sus niveles correspondientes, sean niveles bajos, alto y alto de cada factor y los niveles alto de cada factor. Y para calcular el análisis de varianza en este tipo de diseños, eh, necesitamos calcular la suma de cuadrados de cada uno de los efectos. Entonces, los contrastes, una vez que calculamos los contrastes, calculamos los defectos, vamos a calcular la suma de cuadrados y esto nos da el insumo para poder calcular el ANOVA. ¿Cuáles son las hipótesis que se utilizan en este tipo de diseños? Que el efecto de A, la hipótesis nula me dice que el efecto del factor A es igual a cero, el efecto del factor B es igual a cero y el efecto del factor AB es igual a cero. Con la correspondiente hipótesis alterna, que el efecto de A no es igual a cero, que el efecto de B no es igual a cero y el efecto de AB no es igual a cero. Entonces, para calcular la suma de cuadrados de A, le multiplico su contraste correspondiente elevado al cuadrado dividido para el número de casos y por el número de niveles y el elevado al número de factores. Aspecto similar hacemos para la suma de cuadrados del factor B. En este caso es el contraste del factor B elevado al cuadrado, igual dividido para el número de casos y dividido para el número de niveles elevado al número de factores. Y para la suma de cuadrados AB por el número de contrastes y siguiendo la misma lógica anterior. La suma de cuadrados totales nos va a permitir determinar este conocido como factor de corrección, nos va a permitir corregir cada uno de los cálculos antes mencionados. El modelo es similar al modelo A por B. Nosotros vamos a tener que eh, una observación tomando en cuenta el factor A, B y el error va a ser igual a la media global más el efecto del tratamiento del factor A más el efecto del factor B más la combinación de la interacción y más el error experimental.
¿Cuál es el ANOVA para este tipo de diseños? Bueno, tenemos la fuente de variabilidad, como habíamos dicho, son 5 fuentes de variabilidad, que son el factor A, el factor B, la interacción AB, el error y el total. Para cada uno de ellos, calculamos nosotros sus grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, calculamos su F de tabular y el valor de probabilidad especificado en función del ejercicio que nos corresponde. En cambio, en un factorial 2 a la 3 ya vamos a estudiar 3 factores con 2 niveles cada uno. Es decir, vamos a tener una composición de 2 por 2 por 2. Es decir, 3 factores con 2 niveles que me va a dar los 8 tratamientos. Se pueden estudiar 7 efectos con este tipo de factores. 3 efectos principales, A, B y C, y 3 interacciones, A, B, AC y BC, y una integración triple ABC. Entonces, lo que más se enfoca a este tipo de diseños es estudiar los efectos principales y las interacciones. Se puede considerar que la interacción ABC en este tipo de diseño es un efecto ignorable, es decir, no tiene importancia. Eh, y es importante asegurarse que este valor de la interacción se mantenga abajo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a uno, a ver, menos uno y C1, el nivel bajo de cada factor. El nivel alto de A1, el nivel bajo de B menos uno, el nivel bajo de C menos uno. Entonces aquí tendríamos la distribución de cada uno de los puntos de diseño, que en total, como decíamos, va a ser 2, 4, 6, 8 puntos de combinaciones, donde vamos a encontrar cada uno de sus combinaciones. Y el diseño, y aquí se está mostrando la representación gráfica del mismo. Para un diseño 2 a la 3 que se quiere estudiar, va a ser el factor A, el factor B, el factor A, la interacción AB, el factor C, la interacción AC y ABC. Los totales de los tratamientos se escriben en orden estándar y se puede calcular a través de una tabla de signos. Al igual que el diseño 2 a la 2, las columnas de los efectos A y B, C son las mismas que en la matriz del diseño. Entonces, ¿cómo vamos a tener los factores? Del contraste de A vamos a tener su correspondiente contraste. Para el efecto de B, su coeficiente de contraste y así sucesivamente. Como ejemplo podemos poner que 1 más 1 más 1 y más 1 menos uno menos uno menos uno y menos uno me va a dar cero. Por concepto, no se olviden que los contrastes son igual a cero. Entonces, para el contraste A, como podemos ver, inicia con la letra A, inicia con la letra B. Para el contraste C, inicia con la letra C. Para el contraste AB, inicia con la letra AB. Para el contraste AC, ya que es diferente, que es para la interacción, inicia con el 1, BC con el 1 y ABC con el 1. Entonces, esto es muy importante para un análisis del diseño factorial 2 a la 3. ¿Cómo son la tabla de signos de un factorial 2 a la 3? Vamos a tener los, eh, los niveles bajos de cada factor, el nivel alto de las interacciones. Si no aparece aquí el C, por ejemplo, significa que el C está en su nivel bajo. Y aquí, si no aparece, se toma como concepto que la interacción de acuerdo a la IATES es negativa. Entonces aquí tenemos el nivel alto del factor A, los niveles bajos de cada factor, el nivel alto, alto. Si ustedes se podrán dar cuenta, aquí tenemos una alternabilidad, significa que menos, más, seguido, 2 menos, 2 más, 2 menos, 2 más, 4 menos, 4 más. Aquí tenemos partiendo de positivo, más, menos, más, menos, más, menos, y así sucesivamente. Entonces, el efecto del contraste A en un diseño de acá va a estar dado por el contraste de A sobre 2 por el número de factores menos uno. Y este es el ANOVA para un diseño 2 a la 3. Entonces tenemos la suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados depende del tipo de variación, ¿no? Tenemos el factor A, el factor B, el factor C, la interacción AB, la interacción AC, la interacción BC y la interacción ABC. Calculamos sus correspondientes suma de cuadrados, tenemos los grados de libertad, los cuadrados medios, el F tabular y el valor de probabilidad. Entonces
los defectos principales que se tiene en un diseño factorial general se puede estudiar como el número K, efectos principales, interacciones dobles, interacciones triple y interacción de los factores. Entonces, si tuviéramos más de, en la notación de Yati, si tuviera más de factores, tengan en cuenta que aquí tendríamos factor 1, factor 2 o factor A, B, C, factor D, factor E, tuviéramos, teníamos hasta 32 combinaciones posibles y cada una de ellas con sus diferentes combinaciones más altas y bajas. Entonces los contrastes igual los tomamos en cuenta dependiendo del tipo de interacciones que nos va a dar. En forma general, este sería los diseños factoriales con, eh, con 5 combinaciones. Entonces tendríamos el factor A, B, C, D, E y las interacciones correspondientes. Sin tomar en cuenta las interacciones triples que, como lo había mencionado, no tiene mucho sentido en este de aquí y hay que controlar que su nivel sea bajo. Las réplicas recomendables son de 3 o 4, el número de corridas 12 a 16 en un diseño 2 a la 2. En un diseño 2 a la 3, las réplicas recomendables son 2, que nos daría 16. En 2 a la 4, 1, 2, que nos daría 16 a 32 corridas. De 2 a la 5, 16 a 32 corridas. Y a partir de 2 a la 5, como ustedes pueden ver, ya tenemos el número de factores menos 1. Esto es muy importante porque caso contrario, si no lo hacemos, vamos a tener una cantidad importante de tratamientos que por costo y por tiempo van a ser difíciles de llevar. Entonces, aquí como ejemplo, le podemos poner el tiempo de coagulación. Aquí tenemos que el factor A, B y C, aquí tendríamos de tres niveles, factor C de 3 niveles y factor C de 3 niveles. En un factorial, 3 a la K ya se complica bastante. O podemos tener una combinación de un factorial de 2 niveles y uno de 3 niveles y podemos utilizar un diseño A por B por C. Entonces, en esta primera parte les he dado a conocer lo que es los factoriales 2 a la K. No sé si hasta ahí existe alguna pregunta, alguna duda. Voy a pasarles a ver vamos a plantear un ejercicio y en base de ese vamos a explicar de mejor manera. Vamos a comenzar por un factorial 2 a la 2. Permítame, comparto. Aquí está. Muy bien. Este también, permítame un momento. Sí, sí. Factorial 2 a la 2. A la presidenta le acabo de enviar estos ejercicios resueltos, por favor, para que lo tengan en su Word, para que se pueda realizar. Entonces tenemos, ¿no? Un ingeniero químico está interesado en determinar las condiciones de operación que maximizan el rendimiento de un proceso. Es decir, aquí ya quiero optimizar un proceso. Dos variables controlables influyen en el rendimiento del proceso: el tiempo de reacción y la temperatura de reacción. El ingeniero opera actualmente el proceso con un tiempo de reacción de 35 minutos y una temperatura de 155 grados Fahrenheit. Que dan como resultado rendimientos del 40%, puesto que es improbable que esta región contenga el óptimo. El ingeniero ajusta un modelo de primer orden y aplica el método del ascenso más pronunciado. El ingeniero decide que la región de exploración para ajustar el modelo de primer orden deberá ser 30 a 40 minutos de reacción y 150 a 160 grados Fahrenheit. Para simplificar los cálculos, las variables independientes se codificarán en el intervalo usual de -1 y 1. Por lo tanto, si denota la variable natural tiempo y, y el, y el tiempo de reacción, la variable natural temperatura, entonces las variables codificadas van a ser las siguientes. Entonces aquí vamos a tener nosotros
el diseño usado para, este es este es usado para estos datos con factorial 2 a la 2 aumentado. Aquí está mal, perdón. Es 2 a la 2 aumentado con 5 puntos centrales. Las réplicas se estiman para estimar el error experimental y permitir la verificación de la ecuación del modelo. Aquí tenemos nosotros las variables codificadas y los 5 puntos centrales. Entonces vamos a ingresar estos datos en estas graphic para ver cómo le vamos haciendo. Entonces nos vamos al estas graphic. Voy a poner acá abajo, correcto. Y nos vamos a DDE. Procedimientos 2 de heredados, crear diseño, diseño nuevo. En diseño nuevo nos vamos al de cribado. Número de variables respuestas son 2. Número de factores experimentales son 2. Ah, no, variables respuestas son una nada más. Aceptar. Entonces me dice cómo se llama el factor A. El factor A tenía eh, tiempo. Factor A es tiempo. Y el factor B. El factor B, temperatura. Entonces, acepto. Están en su nivel, los dos están en su nivel bajo y su nivel alto, de los dos valores que vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo se la variable respuesta? En este caso, eh, Y va a ser aquí. Ya, el rendimiento, aquí está. La variable respuesta es el rendimiento. Perfecto, acepto. Utilizo un 2 a la 2 como ustedes ven, inmediatamente sale. Si yo veo que tengo solamente un 3 a la 2 y un diseño especificado por usuario, entonces voy a aplicar el 2 a la 2. Voy a aceptar y me dice cuántos puntos centrales. Me dice que ponga 5 puntos centrales, tengo los 5 puntos centrales. Voy a replicar el diseño, permítanme ver si se replica el diseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No solamente es uno, entonces queda en cero. Y aleatorizo. Acepto. Y aquí tengo las características del experimento. Entonces, va a ser un experimento de cribado. El nombre del diseño va a ser un factorial 2 elevado a la 2. El número de factores experimentales son 2. El número de bloques son uno. Número de respuestas que vamos a hacer para este estudio son uno. Número de corridas 9, incluyendo 5 puntos centrales por bloque. Grados de libertad 5. Entonces aquí tenemos el nivel bajo para el tiempo, el nivel alto para el tiempo, el nivel bajo para la temperatura, el nivel alto para la temperatura y las respuestas, en este caso el rendimiento. Muy bien, vamos a los datos. Aquí estoy. Entonces aquí es muy importante. Aquí, ¿qué me dice? Me dice el nivel alto de cada factor. Como le está aleatorizando, le pongo de esa manera. Entonces, el nivel alto de cada factor, en este caso, es 41.5. 41.5. Después tengo el primer punto central. El primer punto central del factor punto central es 40.3. 40,3. El segundo punto central, 40.5. 40,5. El tercer punto central, el tercer punto central, 40.7. 40,7.
Los niveles bajos de cada factor serían 39.3, 39,3. El otro punto central, 40.2, 40,2. El nivel alto y bajo del factor, el nivel alto, 40.9. El nivel bajo y alto del otro factor, el nivel bajo y alto, 40. Y el último punto central, que corresponde a 40.6. Muy bien. Una vez que tengo ya establecidos los datos, voy a hacer el análisis correspondiente. Voy a DDE, asistente de diseño de experimentos, voy a analizar diseño. Entonces aquí la única variable de respuesta que tengo es el rendimiento. Acepto. Y ignoro el número de bloques, el número máximo de efecto, tal cual como está por default, le dejamos a este cuadro de diálogo y nos vamos al siguiente. Aquí, ¿qué nomás me pide? Aquí va a ser muy interesante. Aquí me está pidiendo los coeficientes de correlación, la optimización, el diagrama de Pareto, el diagrama de efectos principales, el diagrama de interacciones. Puedo pedir también el diagrama de probabilidad normal para los defectos. Vamos a ver. Tomo el primero, que es el más importante de todos, y amplío, y veo el análisis de varianza para la variable rendimiento. Entonces vemos que tanto el factor tiempo como el factor temperatura sí tienen efecto en este proceso. Es decir, que sí tienen efecto en la productividad o en el rendimiento. Aquí me va a dar algo importante en relación al A por B. Me va a dar el coeficiente de determinación al cuadrado, me va a dar el coeficiente a cuadrado ajustado, el error estándar del estimador y el error absoluto medio, el estadístico Dubrich-Watson y el autocorrelación residual. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí? Que tenemos que dar en cuenta que este valor, el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, nos está explicando que existe un 94.18% de ajuste de los datos. Es decir, me explica un 94.18% la variabilidad del rendimiento. Entonces, esto se lo toma todo y si lo corrijo, me va a dar un 60.84, que también es de esto. Aquí el valor del 0.133 me da a conocer el error estándar de la muestra en relación del residuo. El error absoluto medio me va a dar el estadístico Dublin-Watson. Entonces, en este caso, es muy importante, repito, tomar en consideración los valores de probabilidad de los dos factores, que son los que me han dado significativo, indicándome que sí hay efecto de cada factor en el rendimiento. Si nosotros ponemos el gráfico de Pareto, nos vamos a dar cuenta que me indica cuál factor tiene mayor efecto. En este caso, el tiempo es el que tiene mayor efecto, seguido por la temperatura. ¿Cuál factor que no tiene efecto en este caso en la interacción? Habíamos mencionado que en este tipo de diseños hay que mantenerle bajo el valor de la interacción. En este caso es bajo, no tiene efecto, lo que es bueno para nosotros. Aquí vamos a pasar. Aquí es muy importante conocer los coeficientes de correlación del diseño. No nos olvidemos que estamos hablando de una de un modelo de regresión. Entonces aquí sería que el valor Y va a ser igual a beta sub 0 más beta sub 1, x1, más beta sub 2, x2, más beta sub 3, x1 por x2.
Ese es el modelo de regresión que tenemos aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el valor de beta sub cero, en este caso, el, el punto de origen es de 40,44. Esto es muy importante también para tomarlo en cuenta. Vamos a ver si le... No, no, no importa. Pues el valor de beta sub cero en este caso es 40,44. El valor de beta sub uno del valor de la pendiente uno es 0,775. De beta sub 2 es 0,325 y de beta sub 3 es el valor de menos 0,025. Este es el modelo de regresión que me da este ejercicio con estos datos. Ahora, con este modelo de regresión yo procedo a calcular y veo si realmente este cumple. Entonces me voy acá. Lo que me interesa es maximizar el rendimiento en este tipo de procesos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mira, me dice el valor óptimo que una vez que hemos hecho los cálculos, me dice el programa que el valor óptimo es 41,51124. Entonces, si me dice, si tú utilizas los factores, los niveles altos de cada factor, va a optimizar el proceso a un valor óptimo de 41,51. Eso estaría bien. Y por favor, tenerle este dato guardado. Pero en la realidad, vamos a ver que acá nosotros teníamos que la interacción AB no era importante. Entonces, acá en el gráfico, procedo a opciones de ventana, perdón, opciones de análisis, y procedo a excluir aquel factor que no entra que no está teniendo un aporte en el modelo. En este caso es AB. Le excluyo del modelo, de aquí del modelo. Y me va a dar esto, me va a dar ya solamente los dos factores que están influyendo, que es el factor A y el factor B con sus diferentes niveles. Una vez que he realizado esto, me voy a dar cuenta de que el valor, el, está viejo. El valor de los coeficientes han cambiado. ¿Por qué? Porque solamente toma en cuenta el factor de la constante de beta sub cero, de beta sub uno y de beta sub 2. Ya no le toma en cuenta el tercero. Entonces, en función de ello, yo puedo tomar esta misma fórmula, que es la fórmula de regresión que yo estaba buscando. En función de ello, veo cuál es la mejor combinación. Entonces voy a tener que la mejor combinación igual va a ser los dos valores altos. Entonces me voy a y reemplazo que sería por uno, que es un valor positivo, porque me dijo los dos valores altos, y el tiempo por uno. Lo que me da igual al valor de 41, coma 41,5444. 54,44. Y aquí estaría yo optimizando este valor. Entonces, lo que me da este tipo de diseños es encontrar el mejor modelo de regresión lineal para poder calcular el valor óptimo. Entonces, aquí vamos a tener cuál es el efecto que tienen cada uno de sus factores, con sus niveles. Entonces vemos que en el caso del tiempo, a un nivel, a un nivel menor, a un nivel bajo del factor tiempo, el rendimiento baja. Pero a medida que el tiempo aumenta, el rendimiento también aumenta en la misma proporción. A nivel de la temperatura, tenemos que en una temperatura baja, el rendimiento es bajo. Pero a medida que aumenta el nivel
de temperatura, aumentamos la temperatura al proceso, la temperatura aumenta. Eso es lo que me quiere mencionar. Y aquí tenemos los efectos estandarizados. ¿Qué más podríamos sacar del de aquí? Permítame verle. Entonces, algo más que podríamos ver aquí. Podríamos ver gráficos de respuesta. Vamos a ponerle todos. Ya. Aquí vamos a tener nosotros la interacción. Como vemos, no hay interacción. Porque a medida que baja un nivel bajo del uno, hay una menor uno y a nivel bajo aumenta el rendimiento. Entonces no menciona nada. Si cambiamos nosotros si cambiamos para ponerle el tiempo, solamente vamos a trabajar la temperatura. Igual, no va a variar. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la gráfica de probabilidad normal para el rendimiento. Vemos que se ajusta. ¿Qué más tenemos? Tenemos la superficie de respuesta. Como es una regresión lineal, no hay una curvatura, entonces me va a dar un tipo de respuesta. No sé si pueda. eh, eh, no le puedo por ahora modificar la forma de esto. Entonces, como vemos, es un componente lineal. Aquí vemos la parte de la superficie, cómo se va comportando a medida que el tiempo va aumentando. De la misma manera va aumentando la temperatura y va aumentando el rendimiento. Entonces podemos ver que en niveles bajos el rendimiento, de acuerdo a los colores, el rendimiento es bajo, pero a medida que va aumentando, también va aumentando el rendimiento. Aquí tenemos la gráfica de residuos para rendimiento. En este caso, si yo eh, le pongo y pongo acá los residuos versus el factor. Permítame ver si... no, aquí está. Servicios versus predichos y residuos versus... Correcto. Pues se me está dando a conocer cómo están distribuidos estos residuos, donde vemos que son independientes, no hay ningún patrón especificado. Luego de eso es muy importante, como habíamos mencionado, grabar los residuos. Grabamos los residuos, ok, y realizamos una prueba de normalidad a ver si cumple o no cumple con este SEA. Entonces nos vamos a describir ajuste de datos no censurados, solamente los residuos, aceptamos, y aquí como ven que están en probabilidad normal, lo aceptamos y nos vamos a la prueba de normalidad, que es lo que más nos interesa. Podemos poner también un gráfico de cuantiles para darnos cuenta. Aquí en la normalidad es muy importante que el valor sea superior al 0,05. En este caso, el valor es superior al 0,05, es 0,61, es decir, que sí proviene de una distribución normal. Como vemos acá en la parte derecha en el gráfico, vemos que los datos sí se encuentran distribuidos como una distribución normal. Por lo tanto, nos permite aseverar que los cálculos que hicimos nosotros están bien realizados. Ahora, algo muy importante aquí, permítanme ver, 2 a la 2. Paso el documento totalmente desarrollado para que lo revisen paso a paso y el resumen del modelo, todo lo que hemos venido haciendo con los cálculos respectivos de cada uno de los diseños especificados. Algo muy importante aquí es que les dice cuál es la conclusión aquí de esto. La conclusión es que trabajando con las temperaturas más altas me va a permitir obtener el máximo rendimiento
del proceso, que es lo que le interesa al ingeniero químico. Esto sería en la relación al, al ejemplo de un diseño 2 a la 2. No sé si existe alguna pregunta o alguna duda, por favor. Ingeniero, una pregunta. Para sacar el gráfico de ley, o sea, obligatoriamente debemos excluirle al que no tenga la interacción, siempre o no. No necesariamente al que no tenga la interacción. Excluimos aquel factor que no tiene efecto. Si no tiene efecto, pero sí tiene injerencia en el modelo de regresión lineal, le excluimos. A veces la interacción y a veces no es la interacción, puede ser otro factor. Entonces no necesariamente es la interacción, pero sí es necesario excluir. Vamos a ver ahora un ejemplo con un ejercicio de un factorial 2 a la 3. Entonces, una empresa embotelladora de refrescos está interesada en obtener alturas de llenado más uniforme en las botellas que se fabrican en su proceso de manufactura. Teóricamente, las dos máquinas de llenado llenan cada botella a la altura objetivo correcta, es decir, no cometen errores. Pero en la práctica existen variación en torno a este objetivo. Y a la embotelladora le gustaría entender mejor las fuentes de esta variabilidad. El ingeniero de proceso puede controlar tres variables durante el llenado, es decir, que esas tres variables independientes constituyen para nosotros los factores. El porcentaje de carbonatación, la presión de operación y la rapidez de la línea de las botellas. Entonces, lo que quiere aquí es de obtener alturas de llenado más uniformes. Esas serían las variables respuestas y aquí tenemos los factores. Se ha trabajado con dos réplicas sin puntos centrales. Solamente quiere saber qué tanto existe el efecto del factor porcentaje de carbonatación, del factor presión y del factor rapidez sobre la variación en el llenado. Entonces, esto es lo que vamos a realizar. Aquí están las hipótesis estadísticas para cada una de ellas, porque vamos a tener algunas interacciones. Y aquí están los factores de estudio que vamos a tener. El primero va a ser la presión, el segundo la rapidez de llenado, y aquí vamos a realizar. Muy bien, nos vamos nuevamente a nuestro software. Archivo nuevo, no guardar, no guardar. Entonces me voy a DDE, doy dados, crear diseño, diseño nuevo. De cribado, muy bien, variables de respuesta uno y factores experimentales 3. Como son con dos factores y está especificado. Entonces, ¿cuál nomás son? Carbonatación, presión y rapidez. Carbonatación, presión y rapidez. Rapidez. Correcto. La variable de respuesta se va a llamar la variación del llenado. Correcto. Es un 2 a la 3. Aceptar. No quiero números, valores, no quiero valores centrales. Por eso no deseo valores centrales. Aleatorizar, por supuesto que sí. No quiero replicar, no, replicar el diseño si vamos a replicar uno. ¿Ok? Y aquí tengo las características del diseño, los números de niveles de cada uno de ellos y los factores experimentales. Me voy a mi libro de datos, aquí tengo el diseño. Para el bloque uno y para el bloque 2, es decir, para la repetición uno y para la repetición 2. Entonces aquí vamos llenando cada uno de los diseños. Me voy a poner acá. Ya, correcto. Aquí tengo, si puedo reducir de tamaño, los de acá no puedo reducir de tamaño.
Ahí sí, ya. Entonces tengo uno, menos uno, uno y menos uno. Si está aquí, es la réplica es menos uno y la réplica 2 es cero. Es menos uno, la réplica 2 es cero. En la segunda tengo uno menos uno menos uno. Uno menos uno, uno menos uno menos uno, que es esta. Uno menos uno, que es cero. Y la réplica 2 es uno. Uno menos uno menos uno. Uno menos uno menos uno menos uno. Aquí está. Uno es uno. La tercera réplica, perdón, el otro es uno menos uno menos uno menos uno. Menos uno es que es menos 3 y menos uno. La siguiente, perdón, menos uno. La siguiente es uno menos uno uno. Uno menos uno, uno menos uno. 2 y uno. 2, uno menos uno. Uno menos uno, uno menos uno, uno. Menos 2 y 2 y 3. Bueno, estoy mal, creo. Uno menos uno, uno menos uno, uno, sí. Uno, uno, menos uno. Bueno, uno menos uno, uno. Sí. 2 y uno, sí. 2 y uno. El otro es uno, uno menos uno. Uno, uno, 2 y 3. 2 y 3. La otra es uno menos uno menos uno es uno. Menos uno menos uno, menos uno y cero. Menos uno y cero. La otra es menos uno, uno, uno. Menos uno es uno y la otra es uno. Y la otra, y la última es menos uno, menos uno, menos uno, que son los mayores. Es uno, uno, es 6 y 5. 6 y 5. Ahí tenemos ya las. Y nada, entonces nos vamos igual a DDE, do heredados, analizar diseño, analizar diseño. Tomemos la variación, que es la variable principal, aceptar, aceptar, y vamos a hacer la tabla de ANOVA, el coeficiente de regresión, la optimización, diagrama de Pareto, gráfico y gráfico de probabilidad normal. Muy bien. Aquí tenemos lo principal. Ya, aquí está lo que habíamos mencionado. Aquí me equivoqué en algo. Déjenme ver si puedo corregirlo. Ay, mm, ya, no me falta aspecto es 3 aquí. Si me cogió, permítanme ver. Sí, sí me cogió. Aquí está. Entonces aquí ustedes van a ver que tengo los tres factores A, B y C y tengo las interacciones A, B, A, C, B, C y A, B, C. Entonces en este caso las interacciones no tienen significancia, solamente tienen significancia los tres factores. Si yo me voy, existe un 94,87% del ajuste de los datos, lo cual es muy bueno para el ejercicio y significa que estamos haciendo bien. Si nosotros nos vamos al diagrama de Pareto, vemos que los tres factores que habíamos determinado son los que tienen mayor efecto sobre la variable respuesta. Carbonatación, presión y rapidez, en tanto que las interacciones, tanto la interacción es doble como la interacción triple, no tienen efecto sobre la variable respuesta. Entonces, ¿qué tendría que hacer con estos tres? Con estos cuatro, perdón, tendría que excluirlo, es lo que me preguntaba la señorita hace un momento. Sí, yo los excluyo. En este caso coinciden en que son las interacciones. Entonces, ¿por qué les excluyo? Porque no va a tener efecto alguno o un mínimo efecto en el modelo de regresión. Si me voy al modelo de regresión establecido para este ejercicio,
voy a tener esto. ¿Cuántos voy a tener? Voy a tener la respuesta Y, la respuesta Y que va a ser igual a beta sub cero más beta sub uno x1 más beta sub 2 x2 más beta sub 3 x3 más x3 más beta sub 4 x1 por x1 por x2 más que nos dice beta sub 5 por x1 por x3 x1 por x3 más beta sub 6 es x2 por x3 y más beta sub 7 que es x1 por x2 y por x3. Es lo que nos está diciendo este modelo de regresión. Si nos piden el modelo de regresión para este ejercicio, lo acabamos de dar. Aquí están los coeficientes de cada uno del modelo. Los coeficientes son los valores, en este caso de la constante y en el otro caso son los valores de las pendientes. Una vez que hemos hecho todo esto de aquí, nosotros calculamos y maximizamos la variación y vemos que tenemos óptimo, óptimo, óptimo. Ahora aquí es muy importante. Si nos vamos al ejercicio, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Entonces, ya, dice que está interesado en obtener alturas de llenado más uniformes en las botellas que se fabrican su factura. Teóricamente, las dos máquinas la tuve discutir, pero en la práctica existen variación en todo nuestro objetivo. Entonces, ¿qué quiero yo? Maximizar la variabilidad o minimizar la variabilidad. En este caso, quiero minimizar la variabilidad. Entonces, aplasto botón derecho, opciones de análisis y me voy, a ver, perdón, botón derecho, opciones de ventana y me voy a minimizar, a minimizar. No me interesa maximizar, sino que quiero minimizar. Entonces, minimizo, acepto y el valor es -1, -1 y -1. Es decir, que el valor óptimo es -2 en este caso. Si yo reemplazo esto, -1, -1, -1, como hicimos la vez anterior, voy a poner aquí carbonatación. Aquí va a ser -1 en presión. Ah, pero algo muy importante que me decía la señorita antes. Si yo tomo acá, pues aquí yo voy a excluir aquellos factores que no considero, entonces excluyo. Voy a excluir cuál nomás, la interacción AB, ABC, BC y AC, y los excluyo. ¿Y cómo me va a quedar de ahí el solamente con los tres factores que tienen los principales efectos, donde la carbonatación es el que tiene el mayor efecto, luego la presión y luego la rapidez? En base de esto, seguro que nos cambió los valores acá en el momento que le hicimos ya, solamente toma los tres valores, entonces toma en cuenta una regresión lineal más simple. Acabamos de sacar los demás variables independientes. Solamente toma en cuenta la carbonatación, la presión y la rapidez. Luego de esto, vemos que los valores óptimos en este caso van a ser -1, -1 y -1. Eso es lo que yo tengo que reemplazar acá donde dice carbonatación, -1 por -1. Ay, me equivoqué aquí. Por -1 y más, mejor dicho, esto multiplicado por -1.
y esto es igual a -2. Ahí tengo el valor. Entonces, este es el valor estimado para el proceso para el proceso en este caso de llenado de las botellas. Este es el mejor valor. Si nos vamos a las gráficas, vemos que claro, ¿por qué no hay interacciones? En un nivel bajo de carbonatación, la variación es mínima. En un nivel alto, aumenta la carbonatación. En un nivel bajo, la presión es mínima y la variación es mínima. Y en un nivel alto, la variación es máxima. La rapidez en un nivel bajo es mínima la variación, en nivel alto, la rapidez es alta. Eso es lo que me está diciendo. Aquí tenemos los efectos estandarizados para cada uno de ellos. Y no olvidemos siempre realizar la prueba de normalidad. Grabo los residuos, ¿ok? Me voy a describir ajuste de distribuciones, ajuste de datos no censurados. Me voy a los residuos, aceptar, quiero hacer la prueba de normalidad. Me voy solamente a la prueba de normalidad y me interesa también el gráfico de cuantiles. Y aquí tengo la prueba de normalidad. El valor es mayor que 0.05, lo cual me manifiesta que los datos provienen de una distribución normal. ¿Cuál es la hipótesis nula aquí? Que los datos no provienen de una distribución normal, en contra de las alternativas, que los datos provienen de una distribución normal. Aquí podemos ver que los datos sí provienen de una distribución normal. Por lo tanto, podemos decir que trabajando en los niveles bajos de cada factor, trabajando los niveles bajos de cada factor, como nos había propuesto el problema, yo voy a obtener una menor variabilidad de los factores, es decir, de la carbonatación, de la presión y de la rapidez, y va a influir sobre la variabilidad. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Tengan la amabilidad. No, ingeniero. Ya, entonces, señorita Verónica, por favor, llegaríamos hasta aquí, viendo los fundamentos del diseño factorial 2 a la 2 y 3 a la 2. Voy a dejar de grabar.